Hola, buenas tardes, mis niños, ¿cómo están? Me imagino que descansando harto en el hogar, pero no nos olvidemos que igual tenemos que hacer tareas y todos los trabajos que nos han encomendado durante este año. Nosotros habíamos trabajado la última clase que habíamos estado, habíamos hablado sobre la noticia. Entonces, hoy nuestra clase va a ser texto informativo, la noticia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a reconocer las noticias y su estructura y entender que la noticia es un medio de entrega de información. ¿Dónde encontramos las noticias? Las encontramos en los diarios. Me lo nombraban varias veces ustedes, que en los diarios encontramos las noticias, en la televisión, en el computador, ¿cierto? Y en la radio. Pero también podemos ver las noticias a través de nuestro celular. Aprovechemos todos los medios de tecnología que tenemos y nos informamos acerca de las noticias que hay hoy en día. ¿Qué es la noticia? Como habíamos hablado anteriormente sobre los textos, ¿cierto? Los textos narrativos y los textos informativos. Dentro de los textos informativos habíamos hablado del cuento y ahora vamos a conocer el texto informativo y que está la noticia. ¿Y qué es el texto informativo? El que nos da información de un tema específico de forma clara. ¿Qué quiere decir clara? Que está en forma ordenada. ¿En qué fecha sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Y por qué le sucedió? Y eso está en forma precisa. Y esta noticia tiene que ser veraz. ¿Qué quiere decir veraz? Que tiene veracidad, que es fidedigna, que es verdadera. No podemos hacer noticias con mentiras. Las noticias tienen que ser siempre verdaderas. La noticia acá son informaciones sobre acontecimientos actuales o recientes. Por ejemplo, acá tenemos una de las noticias, dice acá en su titular, Gobernador de Cauquenes llama a la calma ante pandemia COVID-19. Esa es nuestra noticia antigente, ¿cierto? Que está hoy en día, que es actual, que es reciente, que está sucediendo en nuestra nación y como en otros países igual. Las partes de una noticia. Entonces, para crear una noticia tiene su estructura, igual que el cuento, igual que la leyenda, todos tienen una estructura. Y en la noticia, nuestra estructura está acá arriba en letras negras, grandes, que sería el titular. Más abajo, con letras iguales, son oscuras, un poco más pequeñas, que es la bajada de título, donde se condensa lo más importante como un pequeño resumen de lo que se va a hablar en el contenido. También está el cuerpo de la noticia, que es toda la noticia, paso por paso, ordenado. Y es importante siempre que la noticia lleve una fotografía para probar su veracidad. Ahora vamos a ir analizando cada una de estas estructuras de la noticia. Acá, titular. Nuestro titular en nuestra noticia que tenemos acá dice, nacen aves en peligro de extinción en el parque ornitológico avifauna. Eso es un titular, ¿cierto? Está con letra grande, está ennegrecido para llamar la atención. Eso se llama titular. Que el título o titular debe llamar siempre la atención y a captar la atención del lector. ¿Y quién es el lector? Somos nosotros los que estamos leyendo. Bajada de título. La bajada de título siempre está un poquito más abajo, ¿cierto? Pero son poquitas letras, ¿cierto? También está en ennegrecido, con un poco más grande la letra que el contenido. La bajada de título resume lo más importante de la noticia. Si pueden leer, ¿cierto? Que el título era Nacen aves en peligro de extinción en el Parque Ornitológico Avifauna. Y más abajo en nuestra bajada voy a hacer como un pequeño resumen de lo más importante de la noticia. El centro es uno de los primeros zoos españoles en operar con un sistema de gestión pionero en la escala mundial. Está resumiendo casi toda la noticia. Dice el centro, y el centro es el parque, ¿cierto? El Parque Ornitológico Avifauna. Dice que es uno de los centros de zoológicos españoles en operar con un sistema de gestión pionera en escala mundial.
Entonces con eso nosotros ya nos estamos guiando de qué se va a tratar la noticia. Cuerpo de la noticia va todo condensado. Entrega todos los hechos, cómo sucede, en qué lugar sucede lo de la noticia. Ahí se puede percatar, aunque se ve súper poquito la noticia. Vamos a la fotografía. Acá es súper importante tener igual una fotografía porque esto va a acompañar a la noticia, ¿cierto? Y esta fotografía tiene que ser acorde a la noticia. No puedo estar hablando de un zoológico, ¿cierto? Y estoy colocando una foto de una playa. No tiene nada que ver. Entonces tiene que ser siempre acorde a lo que va a ser la noticia, la fotografía. Aunque estaba un poquito corrido acá, pero yo les mandé el PTT a ustedes con anterioridad para que fueran estudiando. Cuando nosotros revisamos nuestro contenido o nuestro cuerpo de la noticia, tenemos que tener claro que podemos hacer las siguientes preguntas. Contestando estas siguientes preguntas, ya tendríamos hecha una noticia. Dice, ¿quién? ¿Quién es la persona que hizo algo o la que le sucedieron los hechos? Anteriormente había unas personas, ¿cierto?, que habían creado un zoológico, ¿cierto? Y donde estaban ayudando a cierta fauna para que no se extinguiera. ¿Qué? El contenido de la noticia y el suceso. ¿Cuándo? El tiempo en que sucedió el acontecimiento. Ahí ustedes tienen que revisar en qué fecha sucedió esta noticia. ¿Dónde? El lugar donde sucedió, y ahí estaban en la parte de España, seguro en una parte, porque no leí mucho la noticia. Y lo último, ¿cómo? Las circunstancias que originaron los hechos. ¿Cómo sucedieron estos hechos? ¿Por qué suceden estos hechos? Respondiendo todas estas preguntas, uno puede crear una noticia. Y yo le había enviado anteriormente en un trabajo en donde ustedes tenían que hacer una noticia sobre el COVID-19, donde tenían que hacerle ciertas preguntas a su papá. Y eso es lo importante. ¿Qué sucedió? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Con esa respuesta ustedes ya pueden crear la noticia, pero respetando la estructura, que lleve un titular, una bajada de titular, el cuerpo de la noticia y ojalá una fotografía o la pueden dibujar. Todo siempre hay solución. Dentro de todos los trabajos que yo les he dado, tienen que ir avanzando. No, ningún trabajo puede ir quedando atrás. Todo va a llevar una nota, ¿cierto?, promediada. El libro también. El libro era para el 30 de marzo, en donde ustedes tenían que dibujar, ¿cierto?, al fantasma y colocar todas sus características, ya sea físicas, emocionales o psicológicas. En la otra hojita tenían que hacer como ese cuadrito resumen, cada uno donde contestaban ciertas palabras, ¿cierto?, que yo les había colocado y dibujaban. Y al final tenían una hoja donde colocaban su opinión o la lección que ustedes creen que les haya dejado el libro. Eso debería ya estar listo. Eso me lo pueden ir mandando ya a mi correo personal o fotos, siempre a mi WhatsApp. Cada trabajo es personal porque no quiero que haya como un poco de que sean medios parecidos, porque todos tienen tipo de pensamiento distinto. ¿Qué actividades tenían que realizar durante el día de hoy? Que era la actividad de la página del libro, la página 14, donde partían en la número 5, donde había un recorte de un diario donde más de 1000 rinocerontes fueron asesinados en Sudáfrica en 2017. Desde ahí partían haciendo la actividad, la 14, la 15, hasta la 16. Pero la 16 la tenían que hacer hasta Leo Imagino, donde Leo Imagino tiene la número 1 y la número 2. Hasta ahí llegaba. Todos se contestan. Aunque les falte espacio a ustedes, pueden colocar un papel ahí abajito o ahí mismo les alcanza un cuadrito. Pero la idea es que esté todo contestado. Y estas actividades que estoy haciendo ahora, por ejemplo, todo lo de la noticia, lo ideal es que esté escrito en su cuaderno. Y usted me dice, ¿cómo copio la noticia? Pero en su casa siempre hay un diario, ¿cierto?
hay revistas, pueden recortar ahí la noticia y la pegan. Y ahí colocan su estructura. Ustedes la pueden anotar, el titular, la bajada de título y el cuerpo y la fotografía. Pero siempre traten de buscar solución. Toda esta materia tiene que estar en el cuaderno. Esta actividad solamente es para el día de hoy. Así que yo los quiero mucho, los extraño mucho, muchas bendiciones. Nos vemos en otra clase. Chao, chao.